Bueno, vamos a decir que una función es creciente en un conjunto I si para cada U y P, ¿no? Puntos U y B en I, ¿no? Vamos a decir I, tomemos un intervalo, por ejemplo, puede ser I. Si para cada U y B en I que cumplen U es más chico que B, entonces f de U es más grande que f de, perdón, f de U es más chico que f de B, ¿no? Lo que estoy diciendo es, tomamos un U y un B, dos puntos cualquiera, pero que cumplan que el U es más chico que el B. Este es U, este es B, B es más grande que U. Entonces va a ser creciente si, obviamente, f de U es más chico que f de B. Siempre que ocurra eso para todos los U y B dentro de este I, que yo llamé I, entonces va a ser creciente por lo menos en I. Una definición similar se hace para función decreciente. Para función decreciente, en I lo que se dice es que cada vez que tengo U más chico que B, entonces vamos a tener que f de U es más grande que f de B. O sea, exactamente al revés. Lo que vamos a tener ahí es una función que decrece. Vamos a tener que f de U es más chico que B, pero f de U es más grande que f de B, ¿no? Eso es que sea decreciente en I. Y ligado a esto tenemos un teorema que involucra las derivadas. Si la derivada de f' de x es mayor a 0 para todo x en el intervalo AB abierto, el AB, un AB abierto, ¿no? Entonces f es creciente en ese intervalo AB abierto. De la misma forma, si f' de x es negativa para todo x en algún AB abierto, entonces f es decreciente en el AB. Y bueno, si f' de x, esto ya lo vimos, ¿no? Porque si f' de x es igual a 0 para todos los x en el AB, en definitiva lo que tenemos es una constante, ¿no? Perdón, una c que es una constante. Pero bueno, lo que me importan son estos dos, de que f es creciente y decreciente. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente lo que nos dice es que si tengo una función creciente, si crece hace algo así, por ejemplo, y entonces lo que nos dice es que en este intervalo donde la función crece, siempre las pendientes de las rectas tangentes son positivas, y eso lo podemos ver, porque siempre todas las rectas tangentes tienen pendiente hacia arriba, ¿no? Positiva. Y cuando tenemos una función decreciente como la de acá, todas las pendientes miran hacia abajo. Las pendientes de las rectas tangentes siempre miran hacia abajo, eso es lo que nos está diciendo este teorema. Es importante aclarar que la vuelta no necesariamente vale, es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, la función x al cubo en menos 1, 1, que es derivable, está todo perfecto, pero no va a pasar que la derivada es positiva, estrictamente positiva, de menos 1 a 1, más allá de que es creciente, justo en el 0 vale 0 la pendiente. Entonces, no vale la vuelta de la forma en la que está escrita acá. Bueno, veamos la demostración de este teorema. Supongamos que tenemos la f que es derivable y que además que su derivada es estrictamente positiva. El caso de que sea negativa va a ser exactamente igual, pero al revés, tomando en cuenta que son negativos. Pero arranquemos diciendo que f' de x es positiva en un AB abierto. Entonces, f' de x
es positiva para todo x en el abierto. Bien, y lo que tenemos también, queremos ver que es creciente. Lo que tenemos es que vamos a tomar un u y un b, de modo que estén en el abierto, en el intervalo abierto, ¿no? Y que cumplen esto, y lo que queremos ver, queremos ver que es creciente, o sea que f de u es más chico que f de b. A esto tenemos que llegar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a usar? Bueno, teorema de Lagrange. Eh, por supuesto vamos a asumir que en el intervalo cerrado es continua, ¿no? Total, es derivable en el abierto. Así podemos usar el teorema de Lagrange. Entonces Lagrange lo que nos dice es que esta función, existe un c en el AB, tal que f' en c es igual a f en b menos f en u sobre b menos u. O podemos escribirlo también de esta forma. f de b menos f en u, y pasar esto hacia el otro lado, y nos queda b menos u por f' en c. Bueno, pero la hipótesis nos dice que f' en x para cualquier x, no solo c, para cualquier x, es positiva. Eso me está diciendo entonces que me está diciendo que esto es positivo y b menos u también es positivo. ¿Por qué? Porque la otra cosa que tomé como hipótesis es que b sea más grande que u para poder probar que es creciente. O sea que todo esto es positivo. Eso me está diciendo que f de b menos f de u, además de ser igual a esto, es positivo. Es positivo, y entonces, pasando f de u hacia un lado, nos queda que f de b es más grande que f de u, que es lo que queríamos ver. O sea que es creciente. Y el caso en que tomemos negativo, el caso de decreciente, hay que hacer exactamente lo mismo, cambiando de lugar los mayores y menores. Veamos un ejemplo. Tenemos f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2, y queremos ver dónde crece y dónde decrece, ¿no? Y vamos a utilizar entonces lo que vimos recién. Vamos a necesitar obviamente la derivada, que es 3x cuadrado menos 12x, ¿no? Baja 3x cuadrado, 12x más 9. Y uno puede factorizar esto, ¿no? Primero puede dividir por 3, por ejemplo. Y bueno, uno puede factorizar esto también, y le va a quedar que esto es 3 por x menos 1 por x menos 3, ¿no? Si uno hace esta multiplicación, le da esto. Entonces tenemos dos raíces del polinomio de f'. Entonces lo que sabemos es que en el gráfico está pasando algo así. En el gráfico de f', no en el de f, tenemos en el 1 una raíz y en el 3 otra raíz. Esto es 1, esto es 3. Entonces lo que podemos ver es cómo se comporta f' del 1 para atrás, entre el 1 y el 3, y del 3 para adelante, ya que después no vuelve a pasar por el 0. Entonces eh, primero si x es más chico que 1, ¿no? De acá para atrás. Bueno, si x es más chico que 1, entonces x menos 1 es negativo, y x menos 3 también es negativo, ¿no? Porque si x es más chico que 1, por ejemplo, si es 0, da menos 1, y si es 0, esto da menos 3. O sea que los dos son negativos. Y eso significa que entonces acá f' en x es negativo. O sea, acá estamos, pongámoslo si quieren de esta forma, ¿no?
en x es más chico que 1. Podemos inclusive borrar esto porque no nos importa. Eh, tenemos que es negativo. Perdón, acá es positivo, ¿no? Puse las cosas exactamente al revés. Es positivo, ¿no? Tenemos dos cosas negativas que este, se multiplican, dos cosas negativas y tengo un positivo. Bueno, lo segundo es entonces qué pasa entre el 1 y el 3. Entre el 1 y el 3 lo que tenemos es, si tomamos el 2 por ejemplo, tenemos que esto es, tenemos x entre 1 y 3. El x menos 1, por ejemplo, si tomamos el 2, es positivo. Pero el x menos 3 es negativo y acá sí, f' de x es negativo, o sea, acá es negativo. Luego cuando es más grande que 3, las dos cosas son positivas, así que claramente 3 f' de x es positivo, esto es positivo. Entonces, por el teorema, sabemos que acá la función crece, acá decrece y acá crece de nuevo. Uno lo que puede saber también es cuánto vale f en 1 y f en 3. F en 1 es 1 menos 6 más 9 más 2, que es 6. Y f en 3, también uno puede hacer la cuenta, es 2. Entonces podemos ir usando los datos para graficar. F en 1 vale 6, f en 3 vale 2. F en 1 vale 6, f en 3 vale 2. Luego también sabemos que crece hasta el 1 y del 1 al 3 decrece. Del 1 al 3 decrece, entonces podemos tomar como que esto hace así. Pero después va a crecer de vuelta, así que esto va a subir y de acá tenemos que del 1 al 3 decrece y luego de acá hacia el menos infinito tiene que crecer, así que esto viene así creciendo. Y bueno, un detalle también que faltaría decir es que pasa el límite de f de x cuando x tiende a más infinito para asegurarme de que esto se va a más infinito, y también el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito. Bueno, cuando x tiende a más infinito, el x cubo es positivo y gana, así que se recontra va a más infinito, que es esto. Y cuando va a menos infinito, el x al cubo mantiene el signo, así va a menos infinito, gana otra vez, y un número muy grande negativo se mantiene negativo y es más, se multiplica, se hace al cubo, así que se va a menos infinito. Así que bueno, esto vendría a ser la, gráfica, aunque la podemos mejorar un poco diciendo que f en 0, ¿no? Que eso no lo calculé, es 2. Entonces podemos hacer que pase por el 2 también. Y bueno, y luego se irá, ¿no?, a menos infinito. Bueno, f en 0 es 2. Así que bueno, esta es la gráfica aproximada de, ¿no?, haciendo un análisis de la función, ¿no? Ya sabiendo más o menos cómo se comporta. Saber los intervalos de crecimiento y de decrecimiento ayudan bastante a hacer un gráfico rápido de la función. Y claramente podemos ver también los intervalos de crecimiento. Acá crece, acá decrece, acá crece. F', ¿no? Positiva, aclaremos eso. Y bueno, y claramente los puntos donde f' se hace 0 son los puntos en donde cambia el crecimiento y el decrecimiento, ¿no? Crece en donde se hace 0, decrece en donde se hace 0, vuelve a crecer. Y así tenemos el análisis de la función hecho.